Prometeré ser breve. Yo me siento personalmente muy contento con esta jornada en el mes de enero. Muy contento con la oportunidad que nos da la Argentina, que estemos discutiendo derecho y desafío en la educación en la República Argentina. Parecía una utopía hace 10 u 11 años, donde nuestro docente era el asistente social, el maestro. En la escuela se libraba la principal batalla de que nuestros hijos puedan comer, puedan tener alimento y puedan tener la contención a su niñez. Por eso yo debo partir de un profundo agradecimiento y un profundo reconocimiento a los docentes de nuestra patria que han hecho posible que también nuestro proyecto político reiniciara las realizaciones en la Argentina. Yo siento la valoración del rol central que juega en el destino de nuestra patria la educación. Cuando hablamos del proyecto de país, hablamos del modelo de educación. Es inexorable, es profundamente vinculante, pero allí juega un rol el docente argentino. Y el docente argentino es nuestro hermano, nuestro primo, nuestro hermano de la comunidad, que tiene la principal tarea de hacerse cargo no solamente del problema de la educación. Hace años se tuvo que hacer cargo del problema del hambre y la desnutrición. Y hoy muchas veces tiene que hacerse cargo de los problemas de vínculos familiares que tiene el propio alumno. Miren, me decía un amigo que había fallecido su mamá y que la maestra era la que iba a buscarlo a la casa y se fijaba si había desayunado, había comido o no lo había hecho. Por eso la responsabilidad está en el conjunto de la sociedad, pero hemos tenido un reaseguro personal, un reaseguro social como sociedad argentina en la comunidad docente. Y si nosotros queremos construir nuestro propio futuro a partir de que la educación es central para el proyecto de país, es determinante asignar los recursos que sean necesarios para cumplir con este propósito. La educación no tiene precio, la educación tiene el valor superior del interés de la patria. Será con el financiamiento de los nuevos recursos naturales y energéticos, será con las regalías petroleras, será con los minerales, será con la nueva extensión al sector agropecuario o será con lo que sea necesario hacer si queremos que Argentina sea y tenga el destino de grandeza que nosotros aspiramos para nuestra patria. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos acá. No basta con la ley. Nunca una ley es un punto de llegada. La ley es un punto de partida. Mientras haya pobreza, mientras haya hambre, mientras haya desnutrición, la política y la realidad nos seguirá interpelando. Y si estamos pensando en la educación y estamos reflexionando sobre cómo abordamos el principal desafío que tiene la dirigencia política, y lo estamos haciendo a partir de evaluación de experiencias, a partir de lo que decía Jimmy, la realidad efectiva de lo hecho estos 10 años, es porque nos estamos dando cuenta que todavía como sociedad nos falta mucho por hacer. Y Néstor Kirchner decía, cambio es el nombre del futuro. Quien decide no cambiar decide morirse. El cambio es el espíritu que debe acompañar a cada uno de nosotros. El cambio es el espíritu que acompaña al docente todos los días cuando está frente al aula. Porque un chico no es un receptor, es un alma que siente, que piensa, que le pasan cosas, que tienen problemas que antes no tenían. Como han escrito algunos de quienes nos acompañan acá. Tenemos una escuela que fue pensada en el siglo XIX. Docentes que fueron formados en el siglo XX, pero desafíos del siglo XXI que nada tiene que ver con lo que pasaba, porque en nuestra sociedad, en nuestros barrios, a nuestros pibes les pasan cosas absolutamente diferentes a las que nos pasaban a nosotros mismos. Entonces yo estoy absolutamente de esto seguro,
que la educación se sostiene con decisión política y es la expresión del proyecto de país. Qué lindo va a ser y qué buena oportunidad que a Néstor y a Cristina se los recuerde como los presidentes de la Argentina educadora. Y ese es el desafío que nosotros tenemos como sociedad, hacer de Argentina una patria educadora. Y acá están los 4 ejes centrales que se planteó como el desafío de la educación en los próximos años. Yo vuelvo a repetir, sin docentes, con la autoestima alta, con la valoración, con los instrumentos de capacitación, no hay educación ninguna. Es todo puro cuento. El docente es el alma de la educación. Y si la educación es el futuro de la Argentina, en la capacidad de nuestros chicos está enorme parte del desafío que nosotros tenemos como sociedad. Por eso no podemos hablar de educación si no hablamos de financiamiento. Y no podemos hablar de proyectos de país si no discutimos cómo asignamos los recursos en nuestro país. Hay 4 elementos que estructuran a partir del docente lo que entendemos nosotros, que es un punto de reflexión, de análisis y de discusión. El primero, la transmisión del legado cultural entre generaciones, que permiten el juicio crítico. Por supuesto, nuestros valores, nuestra identidad, nuestras tradiciones, cómo no, el deporte, los bailes, las cosas que hacen propia a cada comunidad. Esa es la transmisión de generación en generación. Y eso es la promoción del juicio crítico, lo que nos permite tener esta vocación de desarrollo individual. Cuando nosotros hablamos de proyectos colectivos, solo y solo se puede realizar un proyecto colectivo si está motorizado por la fuerte iniciativa individual. Nunca lo colectivo puede anular lo individual. Lo colectivo tiene que ser la síntesis de los mejores impulsos individuales y eso se genera formando el juicio crítico, promoviendo la capacidad crítica de interpelar la realidad. Solo y solo quien quiere para sí un mejor destino puede tener un juicio crítico y puede desafiar e interpelar las cosas que lo permite hacer un nuevo reconocimiento. Y ese es el proceso de formación y ese es el proceso educativo. El segundo componente. No hay proyecto de nación si no está la construcción de lo común, si no está la construcción de la pertenencia. Y la pertenencia es lo que nos da identidad. No hay proyecto político posible como sociedad, no hay proyecto de nación, proyecto de patria, si no hay pertenencia. Y la construcción de los valores en el proceso de formación es central en este desafío. Y estamos todos, si estamos un día sábado y somos lo que somos en plenas vacaciones, discutiendo sobre el modelo educativo, es que nos sentimos parte de un proyecto de país donde cada uno de nosotros sentimos que tenemos algo para aportar. Es decir, eso es recuperar la argentinidad, eso es recuperar el orgullo de tener un destino común, eso es empezar a tener la certeza de que somos parte de un destino colectivo. El tercer elemento que plantea los desafíos en materia de educación. Y no es que nos hemos vuelto liberales, ni mucho menos, pero el concepto de obligación y de reciprocidad. La comunidad política, la comunidad educativa, necesariamente en la escuela es donde se juega esto, la construcción de la obligación que tengo y de la responsabilidad que yo tengo como sociedad. El proceso de juicio crítico significa que yo también me debo hacer responsable y que también tengo obligaciones y tengo derechos. Pero el garante de esos derechos, el proveedor de esos derechos es el Estado, es la institución. No le podemos pedir a las personas que den lo que las instituciones no le dan. Y este es el desafío central que tiene la política y por eso el planteo de que en la educación se juega el destino de nuestro país. Y el cuarto concepto que plantea el documento de Parque Norte es la solidaridad como un concepto orgánico. Es decir, nosotros vinimos a declararle la guerra a un concepto que los mercados lo resolvían todo. Y venimos a reemplazar la competencia por la solidaridad. Y la construcción de un proceso de solidaridad orgánica se da a partir de esta comunión de valores, de identidad en nuestra escuela, donde la familia, la comunidad, el club, tiene que ver con lo que nuestros alumnos van recibiendo. Estos 4 conceptos a partir del rol del docente son centrales en la mirada y en el desafío que tenemos en la educación en la Argentina, en la necesidad de crear un fondo de sustentabilidad educativa vinculada a los recursos
centralmente a los recursos naturales y del crecimiento del Producto Bruto que la Argentina va teniendo. Y la gran noticia, la buena noticia que tenemos para los próximos 4 años y para los próximos, es que Argentina, año tras año, a partir del 2016, va a pagar menos servicios de la deuda externa. Y eso es el eje y el triunfo de una política de desendeudamiento que tuvo como principal eje defender la reestructuración de la deuda externa argentina. Y acá me quiero referir a lo que está pasando en la actualidad política argentina. Yo he tenido la ocasión de viajar a Estados Unidos a instancia de los fondos buitres, a instancia de ir con algunos legisladores, porque otros se excusaron de la responsabilidad, no quisieron ir. Fuimos nosotros a decir y a defender el principio de deuda, de decisión soberana de desendeudamiento que había tomado el Estado argentino y que estábamos en condiciones de cumplir nuestras obligaciones según lo que nos autorizaba las leyes de la nación. Y obviamente había una profunda embestida de los denominados fondos buitres. Pero yo quiero contarle, acá viene la sorpresa nuestra. ¿De qué nos sorprendemos nosotros? De un Estado como el Estado americano, que defiende sus intereses, que articula la política siendo la defensa más acabada de los intereses de los americanos. Nos enteramos que los fondos buitres que nos están embargando a nosotros y que están pidiendo la más repugnante y usuraria reclamo sobre intereses argentinos, eran todos aportantes de los titulares de la Comisión de Servicio Exterior, de la Comisión de Finanzas, pero aportantes claramente. Es más, esos diputados, esos legisladores, exservían con orgullo en su currículum que habían recibido tanto aporte para hacer campaña. Pero $1 millón año, no le estoy hablando de... Pero además lo decían con orgullo. Pero, ¿cuál es la segunda pata? Que ahí empezamos a entender una trama que nosotros no entendíamos. La política representaba los intereses de los grupos económicos, empresariales, financieros, pero además el servicio del Estado americano, la inteligencia militar, la inteligencia industrial, la inteligencia financiera, la inteligencia tecnológica, estaba al servicio de cuidar, garantizar, preservar y multiplicar el patrimonio de esos empresarios. Claro, el problema no es de ellos. Ellos cuidan sus intereses. El problema son de los argentinos. Pero además un elemento más, sus universidades en las cuales construyen las teorías económicas, políticas, filosóficas, que transmiten a otro porque ellos no lo hacen, están financiadas por los mismos grupos económicos. Es decir, política, grupos económicos, central de inteligencia, universidades y matriz de formación, es lo que le expanden al mundo, con el principal propósito de maximizar sus rentabilidades como sociedad americana. La verdad, que lo que yo aspiro para mi patria, lo que yo aspiro para mi país, es que nuestros empresarios, el dispositivo estatal, la inteligencia nacional, la inteligencia científica, la inteligencia orgánica, esté para proteger a nuestros productores, a nuestros empresarios, a nuestro desarrollo nacional, para que haya una Argentina donde vivan bien 40 millones de argentinos y que podamos exportar al mundo. Lo que no deseo es que algunos argentinos sean tan bobos, tan cipayos y sientan tanto desprecio por nuestra propia patria, que sean funcionales a lo que le dicen, a los que le escriben y pretendan hacer creer al pueblo argentino, que el interés de 10 estudios jurídicos contables de la Argentina es el interés de todo el pueblo argentino. Y además, lamentablemente, con nombre y apellido, la inteligencia de los países centrales del sistema financiero internacional no solamente tiene estudios jurídicos y contables en la Argentina, además tiene funcionarios del Poder Judicial que son absolutamente funcionales a esos intereses. No estamos dando una pelea por defender a nadie.
pretenden hacernos creer que la reforma que estamos haciendo es para proteger a nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios no se tienen que proteger de nada y cada uno rendirá cuenta de lo que haga como corresponde, como cualquier argentino. Miren, por primera vez, Argentina es el único país de América Latina que sigue teniendo un sistema penal, procesal penal, donde en la cabeza de los jueces está concentrada toda la responsabilidad. Algunos jueces, porque no son todos los jueces, algunos jueces han dejado prescribir la causa de funcionarios públicos como Cavallo, que endeudaron en el megacanje a la Argentina en 60.000 millones de dólares. Eso no es complicidad con la corrupción, no es complicidad con el sistema financiero internacional, no es complicidad contra quienes atentan contra el interés de la patria. Yo no hablaría de estas cosas, pero hablo de estas cosas porque se ha involucrado como la mano larga de algunos sectores internacionales que operan en la Argentina, el más grosero, avasallante y despreciable comportamiento del Poder Judicial sobre la decisión de la Presidenta de la República. No le bastaba a algunos políticos judicializar la política, principio sagrado del sistema que creó el país del norte y que nosotros suscribimos. Tenemos un sistema presidencialista. Tomamos las cosas que se han hecho bien, no despreciamos las cosas que se han hecho bien y se ponen en valor, hay que tomarla, aprenderla. Pero no nos podemos comprar los que nos ponen como receta para maximizar solamente su rentabilidad. Entonces hoy han venido los políticos a judicializar la política. Despreciaron el debate en el Parlamento. Ayer iban a golpear la puerta de los cuarteles. Hoy van a golpear las puertas en tribunales. Y ese es el renunciamiento a la política. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Hoy los propios jueces, los propios fiscales, algunos jueces y algunos fiscales, no le bastó con declarar la inconstitucionalidad del acuerdo de cooperación judicial con el país en el cual queríamos esclarecer el atentado de la AMIA. Nadie ha hecho por el esclarecimiento del atentado de la AMIA más que lo que ha hecho nuestra presidenta. Integró la comisión mientras fue senadora, puso el dispositivo del Estado al servicio del esclarecimiento. Y es una verdadera vergüenza, es un atropello, es una invasión de un poder sobre otro poder sin ninguna razón ni justificación, la última decisión del fiscal Nisman. La verdad nos sorprende y lo único que podemos decir que responde a intereses que no son intereses nacionales, que no son los intereses del pueblo argentino y que tiene un largo brazo, que pretenden encarcelar la política, que pretenden encarcelar las decisiones de nuestra presidenta, que pretenden encarcelar el coraje y la vocación transformadora de las decisiones que tomó nuestra presidenta. Pero no van a tener suerte, no van a tener suerte. No van a poder quebrar la voluntad de nuestra presidenta de defender un solo interés, que es el interés del pueblo argentino, como lo hizo en una y en cada una de las decisiones que le tocó tomar. Entonces, no es un momento cualquiera hablar de educación. No es un tema cualquiera hablar de educación. Obviamente tenemos que despertar del colonialismo en los cuales hemos vivido durante muchos años. Y solamente ese despertar del colonialismo, tener una Argentina con empresarios que crezcan y que se coman la cancha, universidades que trabajen para sus empresarios, que asistan al desarrollo nacional, que asistan a la inclusión social, que genere una sociedad con igualdad de oportunidades. El sueño argentino es que los argentinos nos queramos comer la cancha, que los argentinos querramos salir al mundo a decir y a vender lo que producimos y que tengamos una sociedad socialmente integrada. ¿Por qué nosotros? Y esto tenemos que avivarnos. En esto tenemos que despertar del colonialismo, el cual estamos sometidos todo el tiempo. Miren lo que nos han hecho grupos
económicos concentrados. Hasta quieren meterse, después de 200 años, en la navegabilidad de los ríos interiores. Y Argentina tiene que profundizar hoy, canalizar el Río de la Plata para que los productos puedan salir sin el corset o el candado que pretenden colocarnos los grandes grupos multinacionales frente al río Uruguay. Está en juego los modelos de país. O decidimos hacer un país bien nuestro, bien parido por nosotros, bien decidido por nosotros, con una educación que tenga y que palpite lo que palpita nuestro pueblo, que pueda interpelar la realidad, que pueda dar respuesta. O entregaremos la Argentina de los sueños, de los valores, de las convicciones. Y acá es donde se juega la educación. No se puede construir un proyecto de pertenencia si sus dirigentes no dan testimonio. Como decía Jaime, es educación que puedan ver a los genocidas presos. Es educación que en la Argentina se construya igualdad de oportunidades. Es educación que en la Argentina se rescate el sueño de los padres fundadores para llevar adelante los desafíos que tenemos. Pero claro, todo lo pretenden banalizar. Todo pareciera que fuera un partido de fútbol. No, es la marcha por ser nosotros mismos. La marcha y la lucha por ser nosotros mismos. Yo creía que había cosas que le habíamos guardado en algún lugar de la historia. Es más, yo creía que no iban a formar parte de la discusión ni de los debates públicos, porque creía que estaban aceptadas y creíamos que no íbamos a ver mecanismos de sometimiento y de dependencia y de entrega de lo nacional como estamos viendo. Pero volver a hablar que sobre la Argentina hay una trama vinculada no solamente en lo financiero y económico y los fondos buitres, lo sabíamos, lo conocíamos, pero que eso tuviera una expresión en lo judicial, en algún sector de la justicia y en algunos sectores de la dirigencia política que hablan de división de poderes, de igualdad de oportunidades y van a países invitados por los fondos buitres a exponer y a criticar a la Argentina, es demasiado. Entonces hay que pagar el costo de hablar de la política. Hay que pagar el costo de hablar de que no vamos a permitir que no nos dejen crecer. Hay que poner en estado de asamblea permanente a todos los argentinos de buena voluntad que quieran hacer de la Argentina lo que la Argentina debe ser. Tenemos que despertar, dar este debate en toda la Argentina. Esto no se hace con voluntarismo, ni se hace con discurso. Esto se hace poniendo en cada argentino el sueño de que puede ser artífice de su propio destino. Y que si volvemos al país donde las decisiones la tomaban afuera, con recetas dadas y hechas por quienes lo único que le importa es llevarse la plata de la Argentina. Porque a qué buen nacido se le puede ocurrir como receta que no se le pague a los jubilados, que se reduzcan los sueldos, que no se financie la educación pública. ¿A quién se le puede ocurrir? Solamente un usurero que no tiene alma ni tiene destino. Pero es claro, lo decían las universidades de Estados Unidos y venían los tilingos nuestros corriendo y aplaudiendo, y algunos que todavía están adentro, y algunos que todavía están disfrazados. Hay un cambio de época. El desafío de Argentina es ser una patria educadora, y el desafío de nosotros, los militantes políticos, es llamar a las cosas por su nombre. O queremos una patria justa, una patria parida por nosotros mismos, que reconozca lo mejor en nuestro proceso y en nuestra propia historia, o tendremos que lamentarnos frente a las futuras generaciones porque no habremos dado de nosotros lo que teníamos que dar para profundizar este cambio histórico. En la educación se juega la principal batalla. En la educación se juega la principal batalla. Son los docentes, los agentes centrales de la transformación de este tiempo presente y de este tiempo futuro. Amerita
que los hombres de la política, que los hombres del trabajo, de la producción, del movimiento obrero, pongamos todo de nosotros para que tengan todos los instrumentos para que este proceso de recuperación de la identidad nacional pueda ser la bandera en el cual se guíen las próximas generaciones. Y no crean que tenemos un ataque chauvinista de argentinidad. Tenemos la certeza que este tiempo histórico es un tiempo de bisagra en los destinos de la Argentina. Por supuesto, ya no es como la vuelta de obligado los cañones de fuego. Hoy los cañones son mediáticos. Hoy los cañones y las balas es la desinformación, es la descalificación. Y como lo hicieron con cada dirigente que el pueblo lo convirtió en líder a lo largo de nuestra historia. Le pasó a San Martín, le pasó a Rosa, le pasó a Perón. Y pretenden que ahora pase lo mismo sobre la descalificación de Néstor y Cristina. No van a poder. El pueblo argentino está advertido, el pueblo argentino está de pie y la política es el único camino para dejarle a las generaciones que vienen los sueños de una Argentina que debe seguir creciendo. El crecimiento no va a ser transfiriendo responsabilidades que nos competen a nosotros en otros. La causa de las cosas y de las dificultades no están en que los otros son malos y nosotros somos buenos. La causa de nuestro atraso está en nuestra propia mente, cuando nosotros no somos capaces de reconocer que lo mejor somos nosotros mismos. Los argentinos podemos, nos lo demostró Néstor y Cristina. Claro, cuando somos nosotros, cuando no dejamos las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno y cuando ante cada decisión somos capaces de ser fiel con uno solo, el que nos votó, al que representamos, que es el pueblo argentino. Nosotros podemos, estamos dispuestos. Para nosotros, y se enojan cuando hablamos de una década ganada, no hablemos de una década ganada que pretenden desacreditar esa expresión, pero hablemos de una década perdida. ¿Quién perdió? Los genocidas que están en presos. Para los genocidas, claro que es una década perdida. Para los usureros, los fondos buitres, claro que es una década perdida. Para quienes se creían que eran príncipes, que estaban aislados del conjunto de la sociedad y hoy están interpelados por el conjunto de la sociedad, algunos miembros del Poder Judicial, claro que es una década perdida. Para los medios de comunicación que hacían negocios extraordinarios, concentrando la comunicación y sometiendo la opinión pública de la Argentina, claro que es una década perdida. Entonces, yo tengo la certeza, como argentino, como militante, como soñador, que después de 12 años de gobierno en la Argentina, ayer en la Expo Mar del Plata hayamos tenido que escuchar que entre el 1 de diciembre y el 12 de enero era la temporada de mayor cantidad de turistas en la ciudad de Mar del Plata, de registro histórico, y si a Mar del Plata le va bien, quiere decir que a la Argentina le va bien. Estamos en el camino que soñamos. El nombre de los cambios es la educación. Gracias por en enero discutir el país que queremos. No regalemos lo que tanto nos ha costado. Cada uno de ustedes sea fiel a su sueño y ahí nos encontraremos con el destino de grandeza que estamos convencidos que Argentina se merece. Muchas gracias, que tengan las mejores vacaciones y hasta cada momento.